Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos da mucho gusto poder conectarnos una vez más con ustedes y estamos trabajando sobre algunas características que Dios está buscando en nosotros como varones. Agradecemos a todos los hombres que se conectan, aunque también sé que algunas hermanitas se conectan para escuchar qué es lo que están aprendiendo los maridos, y pues gracias a Dios por ese apoyo. Quiero que me acompañes por favor al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, y voy a dar lectura a los primeros 12 versículos. Si estás tomando apunte, te voy a invitar, por favor, seas tan amable de estudiar capítulo 3 y capítulo 4, los dos capítulos, porque pues ahí vas a ver el trato de Dios en el llamamiento de Moisés, y creo que hay mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, Éxodo capítulo 3 del 1 al 12. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Oremos al Señor. Bendito Padre, en esta mañana, en esta noche, queremos darte gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque detrás de cada letra en nuestra Biblia está la inspiración de tu Espíritu Santo, y gracias porque hay vida en estas letras. Esta palabra es viva, y esta palabra confronta, transforma, esta palabra nos redime, esta palabra cambia nuestro futuro, esta palabra despierta en nosotros la fe, la esperanza de un futuro diferente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos entonces aquí en Éxodo capítulo 3, y pues si estás tomando apunte, le quieres poner por título a nuestro tema de esta noche, puedes ponerle el varón sorprendido. El varón sorprendido. Y pues quiero que sepas que Dios está a punto de sorprenderte. En un momento más vamos a estar viendo las maneras en que Dios nos sorprende. Pero imagínate, la palabra sorprender en el diccionario de la Real Academia te habla de conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto. Me gustó mucho la última definición del diccionario de la Real Academia: maravillar con algo imprevisto. Yo creo que muchos en esta temporada de esta pandemia, muchos se han estado enfriando en cuanto a su fe, en cuanto a su esperanza. De hecho, de repente se escuchan a personajes hablando en los medios, televisión, en la radio, los noticieros, diciendo que este ya es el modo de vida normal. El cubrebocas, distanciamiento, negocios cerrados, pésima economía, que esto ya va a ser lo que vamos a estar viviendo hacia adelante. Pero quiero decirte que esto no es permanente. Quiero decirte que Dios tiene otros
planes. Y Dios sabe por qué se permiten todas estas cosas. Ahora, tú tienes que estar convencido que tú eres un hombre hecho por Dios. Dios te formó en el vientre de mamá con un propósito especial, con un propósito profético. Aquí en esta historia tenemos a nuestro personaje central, que es Moisés. Moisés, imagínate que esta historia ocurre más o menos en el año 1441 antes de Cristo, hace 3462 años. ¿Cuántos años, verdad? Ya pasó mucho tiempo. Ahora, quiero que veas un poquito de la historia de Moisés en esta etapa de su vida. Moisés ya lleva 40 años de prófugo por la muerte de un egipcio. Si estás tomando apunte, no lo vamos a ver, pero Hechos 7, 22 al 29, Hechos 7, 22 al 29, en su última predicación, mi tocayo Esteban habla de este hecho. Moisés llevaba 40 años de prófugo por la muerte de un egipcio. Moisés ahora tenía 80 años de edad. Esto aparece en Éxodo 7, verso 7, 80 años de edad. Ahora quiero que pongas atención en estos detalles, porque aparentemente no son muy importantes, pero estás hablando de un hombre que había perdido todo. Estás hablando de un hombre que había metido las 4 patas y había destrozado cualquier posibilidad de un futuro de éxito. Allá en Egipto había sido él como el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Imagínate en qué opulencia, en qué riqueza, en qué lujo estaba viviendo allá en Egipto. Pero a los 40 años de edad, cuando sale y ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo, usted conoce la historia, él termina matando al egipcio y por ahí esconde el cuerpo en la arena. Bueno, y usted conoce que después de eso ya se supo y tuvo que salir corriendo de Egipto porque ya estaban buscando su vida. Imagínate entonces un hombre que ha perdido todo, incluyendo en el verso 1, quiero que pongas atención donde dice la última frase, o la primera frase, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Ni siquiera tenía su propio rebaño. ¿Qué tenía Moisés a su favor? ¿Cuáles eran sus recursos? Tenía una esposa, tenía 2 hijos, pero ¿a dónde dice que tuviera él sus propias ovejas, que tuviera animales, tierras, casas? No sabemos qué tenía Moisés, pero era un hombre que tenía que trabajar para otro porque no contaba con ningunos recursos. Había perdido totalmente todo. Ahora quiero pensar que también había perdido toda esperanza. A lo mejor su mamá le había contado o su papá le había contado cómo había sido su nacimiento, cómo Dios lo había protegido del pequeño Moisés. De ahí viene esa historia, ¿verdad? Que había fabricado su mamá y lo había puesto en el río. Y bueno, toda esa historia del milagro donde fue rescatado del río por la hija de Faraón y cómo fue criado por ella. Y bueno, tenemos entonces aquí un hombre que sabía de Dios, un hombre que está casado con la hija del sacerdote de Dios aquí en Madián. Entonces está escuchando de Dios, pero a lo mejor no tenía una relación demasiado personal con Dios. Y así están muchos hoy en día. Ahora quiero decirte que hay muchos hermanos varones en este tiempo, en esta temporada, que están en lo que podríamos llamar una rutina. Podemos pensar que Moisés estaba en una rutina. Si haces algo por 40 años, ¿cuántos creen que esto ya se convirtió en una rutina? Estás haciendo exactamente lo mismo por 40 años. A la hora de despertarte, te vistes, sales a trabajar, exactamente lo mismo por 40 años. ¿Y cuántos podemos pensar que esto puede ser sumamente aburrido? Pero imagínate que en medio de la rutina, en medio de la costumbre de todos los días, de repente, y usted que está conectado diga esa palabra conmigo, de repente Dios se le manifiesta, de repente Dios llega con una sorpresa que cambia su futuro. Y este es el objetivo de hablarte hoy de un varón sorprendido. El varón sorprendido es que Dios está a punto de manifestarse en tu vida de tal forma que termina tu rutina y empieza una vida radicalmente diferente.
Vas a poder mirar hacia adelante a un futuro prometedor, profético, y vas a mirar atrás sabiendo que fue un tiempo de sequía, un tiempo de desierto, un tiempo de trato de Dios con tu vida, pero también estando plenamente convencido de que se presentó Dios, el creador del universo, se hizo presente en un instante en tu vida y cambió tu futuro. Hay muchas cosas en esta historia que podemos ver acerca de Moisés. Imagínate, y muchas de estas palabras van a empezar con la letra P, porque la letra P habla de problemas, ¿verdad? Imagínate que Moisés era una persona, un personaje pobre. Vivía en pobreza, ni siquiera, repito, no tenía sus propias ovejas, estaba criando las ovejas o cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Tenía también una perspectiva pésima. Yo creo que ya estoy atorado en esto, yo creo que esta es mi vida, como dicen en mi rancho, de aquí para el real, esto es lo que voy haciendo, a estar haciendo hasta el día que me muera. Entonces estoy con esa perspectiva sin un futuro prometedor. También podíamos pensar en una paranoia. La palabra no está en sí en el texto, pero imagínate el concepto de que este muchacho, cada vez que Dios le dice lo que quiere hacer a través de él, siempre le contesta a Moisés con el contrario, con ¿qué tal si no me aceptan? ¿Qué tal si no me creen? Siempre está con la paranoia de que le va a ir mal. Algunos están viviendo así, imagínate, esperando a ver cuál va a ser el siguiente guamazo que va a llegar a mi vida, en vez de estar creyendo que Dios tiene un plan y un propósito, que por cierto también empiezan con P, plan y propósito, y Dios quiere hacer el bien para mi vida. Gracias a Dios, bendito seas, Señor. Ahora quiero que anotes esto, por favor, mi querido hermano, tú que estás escribiendo por ahí, tomando apuntes. Quiero que anotes esto: las sorpresas de Dios interrumpirán tu rutina y lo normal de tu vida cotidiana. Las sorpresas de Dios interrumpirán tu rutina y lo normal de tu vida cotidiana. Toda esa cosa que llevabas de vida, de lo acostumbrado, de lo normal de todos los días, el Señor lo va a parar y el Señor va a hacer algo radicalmente diferente a partir de ese momento. Ahora, quiero que veamos algunos versículos ahí en el capítulo 3, verso 11. Primero vamos a ver el verso 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí viene otra P. Siempre va a poner pretextos Moisés cuando Dios le está diciendo un propósito profético sobrenatural para el cual lo ha estado preparando. En el versículo 10, Dios le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré. Es una figura importante. Dios ya te había escogido, Dios ya ha permitido todo un trato en tu carácter, en tu orgullo, tu autosuficiencia en estos años en el desierto, y ahora tengo un propósito para enviarte. Quiero que veas también en el versículo 13, ahí estamos en el capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pretextos, está buscando pretextos para poder decir: ¿sabes qué, Señor? Te has equivocado. Dios, tú eres el creador de todo, tú sabes muchas cosas, pero conmigo te equivocaste. Pero ese no fue el objetivo de Dios. Dios tenía otro plan. Dios quería cambiar radicalmente el futuro, no solamente de Moisés, sino a través de un Moisés fracasado, a través de un Moisés que ya no podía hacer nada, un Moisés que ya era un anciano de 80 años de edad, un Moisés que ya era un tartamudo, nos dice la Escritura, a través de un Moisés que tenía una mala reputación por lo que había hecho en el pasado. Dios quería tomar a ese hombre, te voy a poner una palabrita ahí, un hombre inservible a los ojos del mundo, y Dios quería tomar a ese hombre, llenarlo con su poder y capacitación y ponerlo al frente de una gran multitud de hombres y mujeres para sacarlos de la tierra de Egipto. Gracias a Dios por ese propósito. Ahora quiero que veas en el capítulo 3, versículo 10, un par de cosas que me llaman la atención. Dice: ven por tanto ahora.
La primera palabrita en el verso 10 pareciera pequeña, insignificante, pero todas son importantes. Ven. A lo primero que te llama Dios es acercarte tú a Él. Acércate a Dios. Tienes que entrar en otro nivel de adoración, otro nivel de meterte a la palabra, otro nivel de oración. Ven. ¿Quieres ser enviado? Lo primero que tienes que hacer es responder al llamado del Padre Celestial de acercarte a Él. Ven, y luego dice, te enviaré. Ahora aquí hay dos partes, en la segunda parte del versículo hay dos partes o subpartes. Dice, te enviaré a Faraón. Ahora quiero que entiendas que para cada uno de ustedes hay un propósito profético específico con tu nombre. Cuando Dios te formó en el vientre de mamá, Dios no te formó por accidente, no dijo, hay una chiripa de la naturaleza, a ver qué pasa con esta vida. Dios tuvo un propósito que escribió en su libro, como lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo, en el Salmo 139, apunta del 13 al 18, si quieres, Salmo 139, 13 al 18, no lo vamos a leer, pero ahí está diciendo que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Entonces hay un propósito profético, pero en el verso 10 también te dice, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imagínate, por favor, quiero que mastiques esto que te voy a dar. Imagínate que hay un propósito personal tuyo, pero que ese propósito personal va a afectar al pueblo de Dios, va a afectar a una multitud. ¿Estás escuchando? Hay un propósito personal, pero tu propósito personal, si lo cumples como Dios te está llamando a hacerlo, ese propósito va a afectar el futuro de una multitud. A lo mejor tú estás como Moisés diciendo, ¿quién yo? Señor, pero mírame, yo soy un fracasado, un bueno para nada, yo no sirvo para nada, yo no tengo talentos, no tengo dones. Pero Dios a ti te está llamando y te está diciendo, a ti ya te aparté. Dios está perfectamente consciente de la situación que estamos viviendo. Esa es otra cosa que a veces nos falta creer que Dios conoce todas las cosas. A lo mejor estás pensando, si no fuera por esta pandemia, Dios podría usarme. Si no fuera por esta temporada de tanta escasez, yo estaría haciendo algo importante con mi vida. Pero Dios sabe exactamente qué está pasando. Ve al verso 7, por favor, capítulo 3 de Éxodo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Escucha eso. Moisés ya llevaba 40 años de estar fuera de Egipto, pero Dios está viendo lo que está pasando allá en Egipto. Y Dios está viendo un lugar, Dios está viendo una población que necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo a través de tu vida. Y Dios, al estar viendo la necesidad de un pueblo, Dios ya te está preparando a ti, Dios ya te está formando a ti, Dios está aplicando su marro y su cincel a tu vida para prepararte para ir a rescatar a ese pueblo. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir amén. Versículo 7 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor, Dios está escuchando que hay lugares donde hay gente clamando, está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda, y Dios en este momento ya te tiene a ti en la mira, porque tú vas a ser el instrumento transformado por el poder de Dios y por la virtud del Espíritu Santo en tu vida. Tú vas a ser el instrumento que va a ir a ese lugar donde está elevándose ese clamor, y tú vas a ser el libertador de esa gente. Wow. Qué hermoso está esto. Vamos por favor a ver también el verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Estás oyendo? He descendido. El pueblo de Egipto no iba a ver físicamente a Dios. Iba a ver al hombre que Dios escogió, que Dios envió, y que iba a hacer los milagros, las maravillas delante del pueblo de Egipto. Y fueron 10 plagas o 10 castigos sobre los dioses de Egipto. Es toda una historia, pero imagínate que Dios mismo está descendiendo a través de tu vida en este momento para salvar, para transformar, para liberar a alguien. Y dice también en el versículo
8 dice, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios ya tiene un propósito futuro para ese pueblo y tú eres el instrumento transformado por el poder del Espíritu Santo que vas a ser el libertador para esa gente que hoy está en cautiverio. Bendito sea el Señor. Ahora hay muchos pes más en este capítulo, pero quiero invitarte nada más que veas lo que para mí es una de las claves en el versículo 12. Una de las claves, ¿se acuerda que Dios le dio esta orden en el versículo 10? Le dijo, ven, ve lo que dice el verso 12. Dice, ve porque yo estaré contigo. Primero tienes que venir a Dios para que después Él te envíe. Dice, porque yo estaré contigo, y esa es una promesa. Esa promesa es otra P, la presencia de Dios va a ir contigo. Si la presencia de Dios va contigo, entonces su poder va contigo. Si la presencia de Dios está contigo, entonces la provisión sobrenatural del cielo también va a estar a tu disposición para lograr el trabajo que Él te está llamando a hacer. Dios te tiene a ti en la mira. Estás en el desierto, tienes las manos vacías, no cuentas con ningún recurso a tu favor para el cumplimiento de lo que piensas que es tu propósito, pero Dios te va a salir al encuentro. Dios está por salirte al encuentro y decirte, te tengo en la mira y tengo un plan y un propósito con tu nombre, y hay una población que va a ser radicalmente transformada por lo que yo voy a hacer en tu vida y a través de tu vida. Imagínate que el tiempo del desierto para Moisés fue el tiempo de preparación, fue el tiempo de romper, de quebrar, de quitar la autosuficiencia. Fue el tiempo en que Dios está obrando con ese carácter. Ese carácter era un hombre, a lo mejor como lo fue Pedro en el Nuevo Testamento, un hombre atrabancado, un hombre bravucón. Cuando estaba en Egipto, cualquier cosita y se le encendía la mecha, y ahora se le conoció, y así lo llama la Biblia, como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Dios había trabajado en él y Dios está haciendo algo radical a través de su vida. Y entonces a través del capítulo 3 y también una parte del capítulo 4 vemos lo demás del trato de Dios en la vida de Moisés. Esto podríamos llamarlo como su graduación de su escuela de ministerio. Dios ya tenía para él un ministerio especial y Dios ya lo tenía preparado. Dios ya lo había preparado desde el vientre de su madre para hacer algo radicalmente diferente, pero Dios lo sorprendió. Dios lo sorprendió. Regresa conmigo ahí en el capítulo 3, por favor, de Éxodo. Estamos viendo en el 1 que llegó hasta Horeb, monte de Dios. La figura del monte Horeb se repite mucho en la Biblia, pero es tema para otro día. Y se le apareció el ángel de Jehová. Quiero que pongas atención en esa frase, porque el ángel, no dice un ángel, sino el ángel de Jehová. Y sabemos a través de todo el Antiguo Testamento que esa frase, el ángel de Jehová, se refiere ni más ni menos sino a Jesucristo mismo. Jesucristo mismo se apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Imagínate un arbusto en medio del desierto, un pequeño arbolito en medio del desierto, y estaba incendiado, pero la zarza, dice verso 2, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Está viendo él algo totalmente fuera de lo normal. Imagínate que estás en tu rutina, estás en lo acostumbrado de todos los días y de repente, repite ese de repente conmigo, de repente Dios se hace presente en una manera que no te esperabas y cambia el futuro de tu vida radicalmente. Dice en el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dios estaba ahí en medio de la zarza. Es el ángel de Jehová, es Jesucristo mismo. Y le dice, Moisés, Moisés. Y como han dicho varios
incluyendo mi esposita, ¿verdad? Cada vez que Dios le habla a un hombre en la Biblia, le llama 2 veces por nombre, porque los hombres somos medio lentos para reaccionar, ¿verdad? Abraham, Abraham, Moisés, Moisés. Cada vez que los llama, 2 veces les dice su nombre. Moisés, Moisés. Y Moisés voltea para los 2 lados a ver a quién le está hablando, pero no había nadie más que un montón de borregos alrededor de él, ¿verdad? Y él respondió, heme aquí. Cuando escuchas a Dios, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se presenta en tu vida, ¿cuántos de nosotros estamos listos para responder como Moisés? Dentro de su miedo, dentro de su temor, está temblando porque está viendo algo que no estaba acostumbrado a ver en todos sus años ahí en el desierto, pero le está respondiendo, heme aquí. Aquí estoy, Señor, si te sirvo de algo, aquí estoy. Y luego le dice Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Wow. Entonces empieza a decir Dios, ¿quién es Dios? El Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Todo eso es parte de la manifestación de Dios a la vida de Moisés. Dios le salió al encuentro. Dios le salió al encuentro, Dios lo sorprendió y fue transformada su vida radicalmente. El encuentro de Dios o la manifestación de Dios a través de este instante con la zarza que está encendida, la sorpresa de Dios que interrumpe tu rutina, cambia lo normal de tu vida cotidiana. Su vida no volvió a ser igual. Quiero invitarte que me acompañes a la mitad de tu Biblia a los Salmos, capítulo 21, los primeros 6 versículos. Salmo 21, del 1 al 6. Dice, el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de tu corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Estuvimos compartiendo en el devocional hace un par de semanas hablando sobre la palabra Selah, que es un momento para detenerte y reflexionar, ¿verdad? Pero quiero que veas en el verso 2, le has concedido el deseo de su corazón. A lo mejor a pesar de todas sus metidas de pata, a lo mejor a pesar de todo lo desesperante que era su vida, lo rutinario, tal vez Moisés estaba orando, tal vez Moisés tenía ese deseo en su corazón, tal vez había una petición en sus labios cuando estaba en esa soledad tremenda de días en el desierto con el rebaño de su suegro, pero dice, no le negaste la petición de sus labios. Luego verso 3, esta es la parte que quiero enfatizar, dice verso 3, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. ¿Estás escuchando? El Señor está a punto de salirte al encuentro. ¿Y cómo va a salirte al encuentro? Viene una sorpresa para ti de parte de la mano de Dios. Yo quiero invitarte que tú te acerques, que tú purifiques tu corazón, que tú limpies de tu vida todo lo que tú sabes que no le agrada a Dios. Limpia tu vida, santifícate, porque el Señor está a punto de salirte al encuentro. ¿Y cómo te va a salir al encuentro? Dice el verso 3, con bendiciones de bien. Ya no tienes que estar esperando lo malo, ya no tienes que estar viendo a ver qué va a pasar terrible el día de mañana, porque hoy fue terrible, mañana será peor. No, mañana dice la palabra, el Señor te va a salir al encuentro. ¿Lo estás creyendo? Con bendiciones de bien. ¿Qué más dice el verso 3? Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Y dentro de esa sorpresa, para muchos que están conectados en este momento, dentro de esa sorpresa va a haber autoridad, nueva autoridad, que Dios te va a abrir una puerta. Va a haber personas que se doblan ante Dios en este día, y en estos próximos días Dios te va a abrir un lugar de autoridad en el trabajo, o Dios te va a abrir un lugar de autoridad en el gobierno, o un lugar de autoridad en la iglesia. No sé cuál es el lugar específicamente, pero hay una corona de oro fino que Dios quiere poner sobre tu cabeza. Luego dice en el verso 4, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre, grande es su gloria en tu salvación.
Aquí no está hablando de la gloria de Dios, sino de la gloria del rey. Está hablando de David, ¿verdad? Y Dios está diciendo que David se gloría en la salvación de Dios. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. ¿Estás creyendo a Dios? ¿Estás creyendo a Dios? Y quiero repetir esa primera frase del versículo 3. Esa primera frase del verso 3 necesita arder en tu corazón en este tiempo, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Yo creo que te lo puedes memorizar, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. El Señor está a punto de manifestarse en medio de tu rutina, en medio de lo cotidiano de tu vida, de la costumbre aburrida de tu vida. El Señor está a punto de manifestarse y va a hacer cosas grandes para tu vida. Estaba meditando cuántos personajes en la Biblia fueron radicalmente cambiados porque Dios se les apareció de alguna manera sorpresiva y cambió su rutina, cambió su vida. Imagínate un hombre de los héroes de la Biblia, al que llamamos el padre de la fe, Abraham, que era un ancianito que no tenía hijos, ni él ni su esposa podían tener hijos, ¿verdad? Y Dios en el capítulo 21, no vamos a leer estas citas, solo las voy a mencionar, pero Dios se le aparece y lo bendice con un hijo a los 100 años de edad. Capítulo 21, verso 5, lo puedes anotar, está en Génesis. Imagínate cuántos años de esperanza. Su nombre era padre de una multitud y no tenía ni un solo hijo. A lo mejor su nombre era motivo para burla de los demás. Mira, el padre de una multitud y no tiene ni un solo hijo. Pero se le aparece Dios y Dios le empieza a hablar. Y desde el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, apártate de tu familia, sal de tu familia, de tu parentela y de tu tierra, de tu casa, y te vas a ir al lugar donde yo te voy a mandar, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Entonces él fue un hombre que escuchó a Dios, tenía una relación personal con el Padre Celestial, y el Padre Celestial se le manifiesta y transforma su futuro. Su vida fue radicalmente cambiada porque Dios se les presentó, porque Dios les sorprendió. Imagínate un José que había tenido en su adolescencia, había tenido sueños que iba a estar en el gobierno, y sin embargo cuando comparte esto con sus hermanos se ponen celosos. Usted conoce la historia. Más tarde José sale a llevarles el lunch a sus hermanos allá donde estaban cuidando de los rebaños de su padre, y pues toman a José, lo amarran, le quitan su saco de muchos colores, después lo venden a los madianitas lo llevan a Egipto, ahí es vendido a la casa de Potifar. Ahí vemos a un José que había tenido sueños y promesas proféticas de parte de Dios, y sin embargo ahora se encuentra como esclavo en un país lejano, y en ese país lejano donde era esclavo, ahí mismo lo difaman, lo calumnian, destruyen su reputación, y va a parar a la cárcel, y está en la cárcel por lo menos 13 años, en esa cárcel injustamente. Y dentro de la cárcel dice la escritura que estaba él sirviendo a los demás presos. ¿Qué tenía José? Usted puede decir que no tenía nada, ya no tenía parentela, su papá lo consideraba muerto, ya no tenía herencia en la casa de su padre, ya no tenía amistades, ya no tenía la aprobación del público porque lo habían calumniado. Pero ¿qué crees que tenía él? Tenía el propósito profético de parte de Dios, y Dios se manifiesta en la vida de José. Dios se hace presente, y esa frase se repite varias veces, pero Dios estaba con José, Dios estaba con José, se repite varias veces, y en el capítulo 45 nos dice la escritura cómo se le manifiesta, sacándolo de ser el gato de la cárcel a ser gobernador sobre toda la tierra de Egipto, sobre padre de Faraón y gobernador sobre toda la casa de Egipto. Dios los sorprendió. Un encuentro con Dios, una sorpresa de parte de Dios transformó el futuro de José.
Gracias a Dios. Y quiero insistirte, hermano, que pronto viene la sorpresa para ti. Dios te va a salir al encuentro. Quiero leer una vez más ese verso 3 del Salmo 21, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Dios te va a salir al encuentro como le salió al encuentro con José. A José, cuando ya había terminado ese trato con el carácter de José, y Dios ya tenía un plan profético para él y lo levanta hasta el lugar de gobierno sobre toda la tierra de Egipto. Y usted sabe la historia, después vienen sus propios hermanos y doblan sus rodillas delante de José porque era el gobernador. ¿Qué tal un Daniel que también fue llevado cautivo del pueblo de Israel a Babilonia, pero en Babilonia Dios lo bendijo y lo ascendió a un lugar de autoridad como gobernador sobre la ciudad? Y Dios también sorprende a Daniel. Imagínate Daniel, que fue lanzado en el capítulo 6 a la fosa de los leones por estar orando al único Dios verdadero y no estar haciendo sus peticiones ante el rey como hacían los demás. Y fue lanzado a la fosa de los leones, pero Dios mismo le tapó la boca a los leones y les salvó la vida. Y cuando sacan a Daniel de esa fosa de los leones, usted conoce la historia, dice la escritura, que los que lo habían acusado fueron lanzados, ellos y sus casas, sus familias, fueron lanzados a esa fosa de los leones y todavía ni siquiera habían tocado el suelo cuando los leones ya los habían despedazado, porque Dios estaba con ellos. También en el libro de Daniel tenemos a un Sadrach, un Misac, un Abednego, que fueron echados al horno de fuego. ¿Por qué? Por estar adorando al Señor. Fueron echados al horno de fuego. ¿Y cuál fue la sorpresa del rey cuando dice, no echamos a 3 hombres adentro de ese horno? Y cómo es que veo a 4 caminando adentro de ese horno, paseándose en medio de ese fuego, y el cuarto tiene un semblante como en semejanza de un hijo de los dioses. Jesucristo mismo los sorprendió haciéndose presente en medio del horno de fuego. Jesús está por salirte al encuentro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te van a salir al encuentro con bendiciones de bien. Prepárate, despierta tu fe. Créele a Dios. Corona de oro fino va a poner sobre tu cabeza. Viene una promoción para ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estoy pensando también en un hombre paralítico a quien recostaban en la puerta del templo, la puerta que se llama la Hermosa. Ahí en Hechos capítulo 3, los primeros 9 versículos, Hechos 3 del 1 al 9 está la historia. Y todas las mañanas, este hombre había sido paralítico desde nacimiento. Todas las mañanas alguien lo llevaba y lo recostaba ahí en la entrada del templo, en la puerta hermosa, para que pidiera limosna, porque no tenía otra cosa que pudiera hacer. Todas las mañanas, esa era su rutina. Todas las mañanas dependía de alguien más para llevarlo. Todas las mañanas tenía que estar humillándose, extendiendo la mano a ver si alguien le daba algunas monedas. Y de repente, ahí está el otro de repente de parte de Dios. De repente entran Pedro y Juan en camino a la oración. Como usted también se conecta a la oración, en camino a la oración te vas a encontrar con un milagro. Pero imagínate qué pasa. Los está viendo esperando unas monedas, a ver si me pueden dar unos pesitos para comprarme unas tortillas, ¿verdad? Para hacerme unos taquitos. Pero está diciendo el apóstol, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo toman de la mano y lo levantan, y en ese momento fueron fortalecidos sus pies. Y dice la escritura que entró con ellos saltando, brincando, saltando y alabando a Dios. Una sorpresa en ese día interrumpió su rutina. Yo te pregunto, ¿tú crees que ese hombre volvió al otro día a mendigar a la puerta del templo? ¿Tú crees que al otro día estaba esperando la limosna de los demás? Claro que no. Su vida fue interrumpida, su rutina fue interrumpida a partir de esa sorpresa que Dios trajo a su vida. Y muchas personas que habían visto ese milagro se entregaron a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor.
una visita sorpresa de parte de Dios. Esa visita sorpresa a lo mejor no se te va a manifestar a ti como una zarza que se está incendiando, pero se puede manifestar en la vida de un discípulo de Cristo que de repente pasa por tu vida y te suelta una palabra, te suelta una bendición o te da una dirección profética. Puede presentarse como un sueño, puede presentarse como una visión que Dios te da, puede presentarse como algo que estás escuchando, una predicación, y de repente despierta algo en tu espíritu y tú sabes que Dios te habló, y a partir de ese momento tu futuro ya no es igual, tu futuro es diferente. Ya no estás como el paralítico dependiendo de alguien que te mueva, dependiendo que alguien te dé. Ahora estás dependiendo de quien te sanó, quien te restauró el caminar, y ahora puedes brincar y saltar y alabar a Dios con tu vida. Bendito sea el Señor. Usted conoce también la historia en Lucas capítulo 5 de la pesca milagrosa. Los primeros 11 versículos de Lucas capítulo 5 están pescando y se acerca a Jesús y les dicen: lancen otra vez la red. Y contesta Pedro, que es el que siempre contesta, ¿verdad? Dice: ya llevamos toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Pues una vez más, a lo mejor tú has estado ya haciendo un intento tras otro en un nuevo negocio, un nuevo trabajo o un nuevo ministerio, no sé cuál sea tu situación, y ya te has desesperado porque no estás viendo el éxito, pero el Señor te está diciendo: una vez más, una vez más. Y llegó a tal grado la pesca que tuvieron que llamar a otras lanchas, otros barcos, para ayudarles con la gran cosecha de peces que sacaron ese día, y eso cambió la economía para ese tiempo para ellos. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Usted sabe también que el mundo entero en ese tiempo, el mundo romano había condenado, el mundo religioso judío había condenado a Jesús a la muerte, pero también fue sorprendido el mundo entero cuando Jesús resucitó de los muertos. No se quedó en la tumba, y de esto hubo cientos y cientos de testigos. En 1 Corintios capítulo 15 menciona Pablo que en alguna ocasión el Cristo resucitado se le apareció a 500 hermanos. Imagínate, docenas y docenas y docenas de testigos que Cristo había resucitado. Y esa resurrección de Jesús fue un hecho tan radical que fue capaz de convencer a un puñado de discípulos miedosos, un puñado de discípulos que cuando Jesús es arrestado se habían echado a correr, los convence en entregar sus vidas completas por Cristo, y muchos de ellos incluso sellando su testimonio con su sangre, dando su vida por Cristo. Wow. Tu vida de rutina está a punto de ser interrumpida porque Dios te va a sorprender. Dios se va a manifestar. Repito la definición del diccionario de la Real Academia: maravillar con algo imprevisto, maravillar con algo imprevisto. Dios tiene un imprevisto, algo que no te imaginabas, tiene una buena sorpresa para tu vida. Este es el tiempo de tu buena sorpresa. Y quiero terminar con uno más. Imagínate un hombre religioso, allá en el libro de los Hechos, un hombre súper religioso llamado Saulo de Tarso. No solamente religioso, este fariseo era fariseo entre los fariseos, él mismo lo dice más adelante, y esta frase, fariseo entre los fariseos, indica que él era maestro de los otros fariseos. Él enseñaba a los fariseos cómo ser fariseos. Imagínate la convicción religiosa de este hombre. Y él tenía en su corazón la destrucción de todos los cristianos. Hombres, mujeres y niños serían llevados cautivos para morir, así como Esteban en el capítulo 7 había fallecido por las pedradas de los judíos. Él tenía la autoridad para arrestar a los hombres y a las mujeres y llevarlos arrastrados para presentarse al juicio y a la pena de muerte por haber negado la religión judía. Imagínate entonces que él quería eliminar a la iglesia, y va camino a Damasco montado en su montura. La Biblia no nos dice si era caballo, camello, mula o moto, no nos dice la palabra, pero suponemos que fue por lo menos un caballito. Pero imagínate que se le aparece Dios, se le manifiesta el Señor en el camino y lo tumba de su montura y se le presenta como Cristo resucitado.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hay 3 preguntas y hay 3 respuestas en ese capítulo 9, ahí se lo dejo de tarea, pero lo importante es que tuvo un encuentro radical con Cristo. Él ya tenía su rutina, él ya tenía su costumbre, toda su vida estaba dedicada al arresto y a la sentencia de muerte de los seguidores de Jesús. Y ahora, porque Jesús los sorprendió en el camino, fue sorprendido por la presencia de Dios en el camino, Saulo de Tarso es convertido en el edificador más potente de la iglesia de Cristo en todo el libro de los Hechos, transformado radicalmente por una sorpresa en el camino. Yo quiero invitarte que estés orando por alguien que conoces, que es a lo mejor una persona muy religiosa, que es tal vez estés pensando en alguien que no cree en Dios, es ateo o agnóstico o gnóstico como dicen ahora, pero cualquiera de estas personas que tú piensas que no es posible, Dios se le puede presentar en el camino, Dios puede sorprenderlo en su camino y puede cambiarle radicalmente su vida. La rutina de todos los días va a ser transformada porque el Señor te va a salir al encuentro, el Señor le va a salir al encuentro. Bendito sea el Señor. Dice el capítulo 21, verso 3, y aquí vamos a estar terminando. 21:3 del Salmo, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Moisés no volvió a ser el mismo Moisés en todo lo demás de su historia. Moisés fue confrontado, transformado, cambiado radicalmente. Aún su familia tuvo un futuro diferente. El pueblo de Israel tuvo un futuro diferente. El pueblo de Israel estaba por más de 400 años como esclavos, sin propiedades, sin posesión, sin libertad, sin posición social en el pueblo de Egipto. Su perspectiva hacia adelante era: vamos a seguir siendo siempre los esclavos, nunca seremos mejores, nunca podremos ser libres. Pero se le presentó en la persona de Moisés, un hombre transformado, se les presentó el libertador que Dios había preparado y enviado, y fue cambiado radicalmente el futuro de todo el pueblo de Israel. Salieron libres de Egipto. El Señor abrió el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo en seco, y ahí mismo en el Mar Rojo quedó destruido Faraón y todo su ejército fue destruido, porque el poder del Espíritu Santo se presentó en la vida de este hombre, Moisés, a través de una zarza que ardía en fuego en el desierto, y la zarza no se consumía. Dios está a punto de salirte al encuentro. ¿Estás esperando? ¿Estás esperando lo bueno? ¿Estás esperando la sorpresa? Viene tu sorpresa de parte de Dios. Viene tu sorpresa de parte de Dios. Y yo solo quiero invitarte que tomes el tiempo, cuando terminemos con esta plática esta noche, que tomes el tiempo para limpiar tu corazón, para quitar cualquier estorbo, cualquier cosa que esté estorbando que oigas a Dios, que lo quites de tu vida en el nombre de Jesús. También, así como Moisés tuvo muchos pretextos, y tú tienes pretextos por los cuales Dios no te va a usar, quita esos pretextos de tu vida. Moisés puso como pretexto que nadie lo iba a creer, que era tartamudo, que ya era anciano, que le costaba trabajo hablar. Bueno, puso muchos pretextos, pero Dios tenía otro propósito para su vida. Y Dios tiene un propósito profético para tu vida. Desde que te formó en el vientre de mamá, escribió en su libro tu nombre con un propósito grande y maravilloso. Y quiero decirte, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Dios te va a sorprender en esta temporada de tu vida. Padre bendito, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres el que eres. Tú eres el yo soy, el gran yo soy. Tú estás llamando a muchos en este tiempo que están como Moisés, con un pasado fracturado, con un pasado de
derrota, Señor, de una derrota tras otra, y tú los estás llamando y preparando para ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Tú les vas a salir al encuentro y los vas a convertir en grandes libertadores, libertadores de una multitud. Van a despertar a su propósito personal, y ese propósito personal va a redundar en la liberación de una multitud. Bendito seas, porque poblaciones van a ser transformadas, porque alguien que está escuchando despierta a su propósito y es sorprendido por ti en el camino. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, es muy fácil hacerlo. Sencillamente usted necesita decirle: Señor, reconozco que soy pecador y mi pecado te ha ofendido. Renuncio a mi pecado, le doy la espalda a mi pecado, entrego las riendas de mi vida a Jesucristo y declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre le levantó de los muertos. Recibo tu salvación en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Necesitas estar esperando ya en este tiempo, en estos días. Espera ya, Dios te saldrá al encuentro. Les amamos, los bendecimos. Dios les bendiga. Gracias por conectarte.